Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre, y la fiebre desapareció. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones. Como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Todos: ¡Dichoso el pueblo escogido por Dios! Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Todos. ¡Dichoso el pueblo escogido con Dios! Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Todos: ¡dichoso el pueblo escogido por Dios! En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en Él hemos confiado. Todos: ¡dichoso el pueblo escogido por Dios! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga
y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades. Para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra buena, tierra fértil. Ahí donde estás, quiero invitarte que tomes una actitud de oración. Hoy la palabra de Dios nos mostraba cómo había una enfermedad, la fiebre. Era una mujer cercana a Pedro, su suegra, y Cristo fue a curarla. Cristo llegó a sanarla con una orden. Pidámosle a Dios que envíe esa orden sobre todos los enfermos para que sean curados. Decimos todos: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia. Hoy es miércoles 2 del mes de septiembre. Alabo y bendigo a Dios por este día que nos regala. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este hermoso compartir familia. Me alegra mucho llegar hasta sus hogares, llegar hasta su casa, hasta su carro, hasta su oficina, donde quiera que estés escuchando la palabra de Dios. Alabo y bendigo a Dios por este momento. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos regala la vida, que nos regala un día hermoso. Bendito sea Dios por la salud cuando hay tantos enfermos, por los ojos cuando hay tantos ciegos, por la boca, por los labios cuando hay tantas personas que no pueden hablar. Bendito sea Dios por nuestros oídos cuando hay tantos que no escuchan.
Bendito sea Dios por la vida cuando hay tantos que han muerto. En este día, queridos hermanos, la palabra de Dios está tomada del libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Repito, vamos a buscarlo en la Biblia. San Lucas, capítulo 4, versículo 38. Y en ese día la palabra de Dios nos muestra cómo Jesús sale de la sinagoga. Jesús va a la sinagoga. Jesús va a leer la palabra. Jesús va a llenarse de Dios. Y al salir de la sinagoga llega a la casa de Pedro. Cuando estuvimos viajando por Tierra Santa, conocimos la sinagoga de Cafarnaúm. Y también conocimos la casa de Pedro, de su familia, donde estaba la suegra, nos decía el guía, por aquel lado. Desde la sinagoga queda a pocos metros la distancia. Jesús tenía muchos amigos en Cafarnaúm. Fue a visitar la casa de Pedro. Y resulta que al llegar a la casa de Pedro, se encuentra con que la suegra estaba en cama, estaba enferma, tenía fiebre muy alta, hasta el punto de que la fiebre la había dejado inmóvil en una cama, en una silla tendida. Y me llama la atención porque Jesús sale de la sinagoga, va y llega donde está el enfermo y le da una orden a la fiebre y la fiebre se desaparece. Y no solamente se desaparece la fiebre, Cristo hizo algo por la suegra de Pedro. Y esta mujer, dándole gracias a Dios, dándole gracias al Señor, se puso a servirle. Y me llama mucho la atención la actitud de la suegra de Pedro. Cuando recibe la sanación, se pone a servirle. Se pone a servirle. Lo que significa que es agradecida. Lo que significa que no es una persona que se va del lado de Jesús, sino que sirve al Señor. Y me llama mucho la atención este gesto de la suegra de Pedro. Después la gente quería hacer que Jesús se quedara. Jesús dijo, no, un momentico, tengo que ir a predicar a otros lados. Y Jesús se fue a evangelizar y a predicar la buena nueva. Vamos a abrir la Biblia todos, por favor. San Lucas, capítulo 4, versículo 38 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga. Jesús estaba en la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Ustedes recuerdan días anteriores, Jesús entró en la sinagoga, se le dio el pasaje de las Escrituras, el Espíritu del Señor está sobre mí. Toda la gente estaba pendiente de él y dijo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de las Escrituras. En la sinagoga se hablaba de Dios. En la sinagoga se leía la palabra. En la sinagoga se arreglaban los asuntos espirituales del pueblo, de la comunidad. Jesús salió de leer la palabra, de hacer oración, de encontrarse con Dios, de llenarse del Señor. Oigan, y entró en la casa de Simón. Jesús sale de la sinagoga y entra en la casa de Simón. ¿A dónde entra Jesús? A la casa de Simón. Entra en una casa. Y me llama la atención el verbo sale y el verbo entra. Jesús sale de la sinagoga y va a la casa de Simón. Y esto tiene una gran enseñanza, porque hoy día me llama la atención los católicos que salen de la iglesia y en vez de irse a sus casas a dar testimonio, a ayudar y a colaborar, se van. A ver, ¿a dónde vas tú, querido hermano? Fíjense, por ejemplo, hay un bautizo, hay una primera comunión, hay un matrimonio, hay un encuentro de una confirmación.
vamos a la iglesia, vamos al lugar de darle culto a Dios, nos llenamos de Dios y salimos. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Vamos a las cosas de Dios, pero también vamos a las cosas del diablo. Y hoy la palabra de Dios nos enseña un ejemplo en Jesús. Al salir de la sinagoga se fue a la casa, se fue a una casa. Cuando ustedes y yo buscamos a Dios, debemos llevarlo a la casa, llevarlo a la familia. Es típico, por ejemplo, en Santa Rosa, que los católicos, cuando hay celebraciones, bautismo, primeras comuniones, matrimonios, salgan de la iglesia y se vayan a tomar miche. Salgan de la iglesia y se vayan a las taguaras. Salgan a la iglesia y se vayan a los antros a perderse. Eso es común que suceda. Y hoy Jesús nos da un ejemplo. Miren, Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. No dice Jesús salió de las cosas de Dios y se fue por allá de sinvergüenza, no. Hay católicos, hay cristianos que en vez de dar testimonio de las cosas de Dios, desdicen de las cosas de Dios. Y entonces dice el católico, yo hago con mi vida lo que yo quiera y yo voy para donde yo quiera. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Pero yo le estoy predicando la palabra de Dios. Fue a la casa. Ustedes y yo debemos acostumbrarnos a nuestra casa. Esta pandemia, este virus nos ha enseñado que debemos estar en nuestras casas. Nos ha enseñado que ustedes y yo debemos permanecer en nuestras casas. ¿Qué haces yendo a otros lados? ¿Por qué no vas a tu casa, a tu familia? ¿Acaso tu familia no necesita de ti? ¿Acaso en tu familia no hay necesidad de Dios? Sí, Padre, pero es que yo no sé qué hacer en mi casa. Yo llego a mi casa, es todo el tiempo lo mismo. Yo quisiera hacer algo diferente. Bueno, llegue a la casa, dígale hijo, diga papá, mamá, vamos a leer la Biblia. Vamos a hacer el Santo Rosario. Vamos a ver un video de formación con el Padre Marcos Galvi. Vamos a ver la Santa Misa, vamos a ver el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Oye, ¿te cansas de tu casa? Cristo fue a la casa de Pedro. La suegra de Simón, oigan, estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. En las casas siempre hay algo para hacer. En las casas siempre hay algo por hacer. Sí, en las casas siempre hay un mandado que hacer, un oficio que hacer. Nosotros los seres humanos descuidamos nuestra casa y nuestra familia y nos vamos a otros lados. Cristo fue a la casa de Simón Pedro y había una enferma. Sale de la sinagoga y se va a visitar la enferma. Una mujer que tenía fiebre muy alta. Y le dicen a Jesús, haga algo por ella. Otra enseñanza. Cuando nosotros salimos de la iglesia, antes de ir a visitar a un enfermo, debemos ir a donde Jesús. Debemos ir donde el Señor. Debemos ir donde el Señor. Cristo sale de la sinagoga, va a visitar a la enferma. Por eso los cristianos debemos visitar a los enfermos para animarles, para ayudarles. Padre, y los sacerdotes también. Cuando hay una persona enferma debe ir en peligro de muerte. El sacerdote tiene que ir a visitar al enfermo. Y el sacerdote va a visitar al enfermo para que confiese y para colocarle los santos óleos. El sacerdote debe ir a visitar al enfermo, pero el enfermo tiene que estar dispuesto a confesarse. Porque ha pasado lugares donde el sacerdote ha ido y el enfermo no quiere confesar. El enfermo no quiere saber nada de Dios. El enfermo todavía no quiere. Esta mujer que era la suegra de Pedro, cuando sintió la presencia de Jesús, no la rechazó. Hay muchos enfermos que rechazan la presencia de Jesús. Hay muchos enfermos que rechazan la confesión. Aún en peligro de muerte dicen, no me quiero confesar. No me voy a confesar. No estoy preparado para confesarme. Está casi muriendo y dice que no.
Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Jesús le dio una orden a la fiebre. La fiebre es una enfermedad en el ser humano que puede ser causada por una infección en el cuerpo, que puede ocasionar también la muerte. Jesús le dio una orden a la fiebre. La mujer aceptó la presencia de Jesús. El enfermo aceptó, no corrió a Jesús. No le dijo, vete de aquí. ¿Se acuerdan el Genesareno? Cuando Jesús sacó a aquel endemoniado que estaba entre los sepulcros, la gente, cuando vio que Jesús expulsó el demonio, le dijeron, fuera de aquí. Esta mujer enferma, no. ¿Y saben qué me llama la atención de este evangelio? Lo que viene. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. La mujer estaba acostada. La mujer estaba sin fuerzas. La mujer estaba enferma. La mujer no se podía levantar por sí sola. La enfermedad la había tirado. La enfermedad la había acostado. La enfermedad la había doblegado. Y cuando Cristo con su palabra dio una orden, la enfermedad se fue. La enfermedad se desapareció. A los enfermos le debemos llevar la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que están en hospitales, que están en camas, que están en sus casas enfermas y están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Mis saludos para ustedes. A los enfermos debemos llevarle la palabra de Cristo. Cristo dio una orden con su palabra y la fiebre desapareció. La enferma se recuperó. ¿Cuántos enfermos hoy día están solos y abandonados? ¿Cuántos enfermos de hoy día no tienen cómo escuchar la palabra de Dios? No están siendo evangelizados. No se les está hablando de Dios. No se les está hablando del Señor. ¿Cuántos enfermos yacen solos en su cama, en su silla, en el hospital y no han escuchado la palabra de Dios hoy? ¿Por qué? Porque ustedes y yo no estamos haciendo como Pedro. Pedro llevó a Jesús a su casa. Pedro llevó al Señor a su hogar. Pedro era seguidor de Jesucristo. Pedro era servidor del Señor, sí. Pero era apóstol de Cristo y llevó a Jesús a su casa. Y eso es otra lección. Que ustedes y yo en muchas ocasiones creemos que Dios es para mí solo. Yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo, yo recibo la palabra de Dios. ¿Y mi familia para cuándo? ¿Y mi familia cuándo va a recibir las cosas de Dios? Creo que soy yo solamente y mi familia ¿qué? Los enfermos de mi casa ¿qué? Y yo se los he dicho y hago un paréntesis, se lo repito. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, déjeme, yo lo hago. Comparta el Evangelio del día. Comparta con su papá, con su mamá, con sus hijos, con sus amigos. Haga una lista de difusión y comparta todos los días la palabra de Dios. Pedro llevó a Jesús a su casa. Ustedes y yo debemos llevar a Cristo para que los enfermos se sanen. Ella escuchó la palabra de Dios. ¿Y qué me llama la atención del Evangelio? Ella se levantó y se puso a servir. En agradecimiento por la sanación. En agradecimiento al Señor porque le había liberado de la fiebre. Se puso a servirlo. Se puso a servirlo. No se quedó tendida en la cama. No se quedó de brazos cruzados. Recibió la palabra de Cristo, recibió la sanación y sirvió al Señor. Sirvió a los que andaban con Él. Y el servicio del Señor hoy día debemos hacerlo. ¿Cuántos servidores de la palabra de Dios necesitamos? ¿Cuántos servidores de Jesucristo necesitamos? Hoy día nadie quiere predicar.
Hoy día la gente no quiere evangelizar, hoy día la gente no quiere hablar de Dios, hoy día nadie quiere hacer algo por Dios, pero cuando hay un problema, cuando hay una dificultad, cuando hay una necesidad, ahí sí nos acordamos que hay un Dios, y cuando Dios nos resuelve el problema, nos ayuda, nos olvidamos de Él. Aprendamos de la suegra de Pedro, que él llevó a Jesús a la casa, la suegra recibió la sanación y se puso a servirle. Y otro paréntesis quiero hacer aquí. Pedro no peleaba con la suegra. Pedro no odiaba a la suegra. Pedro, óigame, respetó a su suegra. Hoy día es costumbre que las personas que tienen suegra como Pedro se lo vivan peleando. Chistes en contra de la suegra. Malos comentarios en contra de la suegra. Amenazas, insultos a las suegras. Mucho cuidado, mucho cuidado. Ustedes no, los que no escuchan el evangelio. En vez de amar a la suegra, no son capaces de hacerle bien. Y eso está mal. Cuento chistes, anécdotas en contra de la suegra. Y entonces se ha tratado mal a la suegra. Y eso está mal. Miren, la suegra estaba enferma. La enfermedad significa, puede ser que la suegra sea una persona brava, puede ser que la suegra sea una persona indomable, puede ser que la suegra no lo quiera a usted, nuero, puede ser que la mamá o el papá de su esposo o de su esposa no tenga las mejores relaciones con usted, usted diga está enfermo. ¿Qué debe llevarle a Jesús? Y miren, Jesús le curó la fiebre y ella se puso a servir. ¿Cuál era el problema? El servicio. ¿Qué era lo que no podía hacer la suegra? Pues servir. Y cuando Jesús llegó a esa casa, porque Pedro lo llevó, vino el servicio, vino la sanación. Hombre, mujer inteligente, lleva a Cristo a la casa de sus suegros. Lo lleva. Oigan, mucho cuidado, cierro el paréntesis. Se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús, y él, imponiéndole las manos sobre cada uno, lo fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Los enfermos sanaron, los endemoniados quedaron liberados ante la presencia de Jesús, ante la presencia del Señor. Que ustedes y yo debemos aprender, que ustedes y yo nos demos cuenta, que ustedes y yo aprendamos la lección. A los enfermos se llevan a Jesús, a los endemoniados también, no donde los brujos, no donde los brujos. Padre, que me la llevo mal con mi suegra, la voy a llevar, voy a hacerle una brujería. Mucho cuidado. Eso no es cristiano, eso es del diablo. Que tengo un enfermo en mi casa, lo voy a llevar donde los brujos, adivinos, bueno, como quiera llamarlos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Que no le encuentran la enfermedad, la sanación, lo va a llevar allá donde un curioso. Mucho cuidado. Jesús daba la orden y se sanaban. Léale la palabra de Dios al enfermo. Llévale a Jesús al hogar, al enfermo. Oye, al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de los cielos a otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en la sinagoga de Judea. Cristo tenía que predicar. Cristo sabía que tenía que predicar y no se quedó. Siguió predicando, siguió evangelizando. Ustedes y yo, como predicadores, como evangelizadores, no podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos detenernos. Miren, el día primero ayer, no tuve internet para que el evangelio del día saliera. Normalmente el evangelio del día sale a las 12 del día anterior, para que lo puedan escuchar en Europa, en Japón, a la hora, sale un día anterior. La gente que pregunta: padre,
porque usted coloca el Evangelio un día anterior, igual la Santa Misa, la colocamos un día anterior para que ustedes puedan tenerlo, pero también la gente en Europa, por allá en Asia, puedan también escuchar la palabra de Dios a tiempo. Y no tenía internet, y no tenía cómo. Y tuve que moverme de aquí para allá, Era a las 12, se publicó como a las 6 de la tarde, a la hora que llegó el internet. El misionero, el predicador debe buscar las herramientas, debe buscar la forma de cómo llevar la palabra de Dios, de cómo enseñar al pueblo, de cómo llevar el mensaje. Ustedes y yo no podemos limitarnos porque no tengamos los recursos, no tengamos las cosas. Tenemos que evangelizar. La obra de Dios no la podemos detener. Debemos continuarla. Cristo estaba sanando, estaba cómodo, estaba entre la familia, estaba la suegra de Pedro que lo servía y Jesús se levantó y dijo, tengo que ir a predicar, tengo que ir a evangelizar, tengo que llevar la palabra de Dios. Que ustedes y yo tengamos la misma urgencia de Jesús, que ustedes y yo tengamos los mismos ánimos de Jesús, que no nos dejemos achicopalar porque tengamos un inconveniente, porque tengamos un problema que no nos deje evangelizar. El evangelizar debemos hacerlo todos los días, el predicar también. Llueve, truene o relampaguee. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal.
Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.